¿En qué consiste, Juan? Expliquémosle a la gente porque se habla mucho y el escándalo, y entonces se voló el uno y se voló el otro, y es el mayor escándalo de corrupción del gobierno Petro. Pero ¿en qué consiste el escándalo de la corrupción de la UNGRD? Listo. Para entender el escándalo de corrupción de la UNGRD, hay que entender cómo funciona la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Resulta que en Colombia, en alguna época, yo no sé si usted se acuerda, la gente que es de nuestra edad más o menos y mayores, muy seguramente lo va a recordar, hay una vaina que se llamaba auxilios parlamentarios. Belleza. Y era que los gobiernos le entregaban unas partidas presupuestales a los congresistas para que ejecutaran en sus regiones. Resulta que parte de lo que, digamos, de la labor normal de representación... Esa es la base fundacional del término mermelada, y qué pena lo interrumpo, Juan. Iba a llegar allá, pero todavía no. Entonces, resulta que parte importante de la labor de representación de los congresistas es gestionar que las necesidades de sus comunidades sean satisfechas. Es decir, que lleguen los recursos, se destinen los recursos y los proyectos de inversión para sus regiones. Eso se puede hacer de manera pública y transparente o de manera, digamos, vedada y oscura y por debajo de la mesa. En Estados Unidos, por ejemplo, el Comité de Medios y Apropiaciones dice por encima de la mesa, este proyecto de hacer tal carretera o de hacer tal puente lo presentó tal representante para su región. En Colombia, los auxilios parlamentarios eran públicos hasta cierto punto y eso se fue, los presidentes, los diversos presidentes, lo fueron, digamos que entre comillas, tecnificando, pero también volviendo cada vez más opaco, hasta que llegó el punto en el que se generó el Banco de Proyectos de Planeación Nacional, los congresistas, los gobernadores, todo el mundo manda los proyectos allá y allá se eligen supuestamente con criterios técnicos. Sí, en el principio de descentralización, esa es la lógica. Entonces, exactamente. Sí, digamos, esto es lo que es no descentralizado, esto es lo que se ejecuta desde el centro, ¿no? Desde Planeación Nacional y del presupuesto nacional salen las partidas presupuestales para allá. Entonces, desde que esa figura se volvió opaca, los presidentes, y acá yo aclaro, esto no es una vaina que se inventó Petro o que nunca había pasado. Todos los presidentes han utilizado eso para mermelada. Los presidentes habían votación del Congreso. Siempre ha habido una figura que se ha denominado como el computador de Palacio. Y el computador de Palacio... Hace rato, oiga. En el computador de Palacio hay un Excelito. Y en ese Excelito se ve qué proyectos han pedido que se prioricen los congresistas, qué proyectos se han priorizado, qué cuotas burocráticas se le ha entregado a cada partido, a cada congresista, y con eso se maneja la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Acuérdese, por ejemplo, que los presupuestos generales de la Nación los aprueba el Congreso, que los cupos de endeudamiento los aprueban las comisiones económicas del Congreso, que los proyectos clave como la reforma a la salud, como la reforma pensional, como la reforma laboral, pasan por el Congreso. Es decir, al final el presidente, para muchas de las cosas que quiere hacer y que necesita hacer, necesita de los congresistas y de tener mayorías. Y uno puede tener mayorías a través de negociar en bloque con los partidos, que fue un poco la aproximación que intentó este gobierno al principio, no sé si se acuerda de la coalición, y entonces cuando usted tiene una coalición robusta y tiene a los directivos de los partidos a bordo, lo que puede hacer es decirles, y ustedes como partido, oblíguenlos a votar en bancada, y entonces no me toca negociar uno por uno, sino que negocio con el partido completo. Digamos que en términos políticos es el ideal, es decir, es un trabajo mancomunado de todos los integrantes del partido, pero eso nunca pasa. Eso pasa en algunos momentos, pasa cuando hay liderazgos fuertes y pasa cuando los gobiernos no le apuestan a dinamitar los partidos por dentro, que fue un poco la apuesta de Petro y uno ahí tiene que, digamos, meter eso en el diagnóstico, ¿no? Petro se pelea con la dirección del partido. Porque él se quiere quedar con el Partido Liberal. Entonces, él se cree el líder natural del Partido Liberal, se pelea con la Dirección Nacional Liberal, es decir, con Gaviria, y juega a romper el Partido Liberal, por eso
incluye a gente como a Cristo y a Velasco en su gabinete. Además de eso, el Partido Verde se le fracciona también, se le genera Dinamita. un El verde bloque, petrista y el verde no petrista. un bloque muy grande liderado por Inti Asprilla, digamos en el Congreso, liderado por Inti Asprilla, por otra serie de congresistas que se eligieron por el Verde, Ariel pero Ávila. que son altamente petristas, y otro bloque liderado por Angélica Lozano, Catherine Jubinao, Catherine Miranda y demás, que son verdes que se empiezan a distanciar del gobierno, que pese a que le hicieron campaña inicialmente, se empiezan a distanciar del gobierno. Eso quiere decir que pierde la capacidad de negociación con los bloques de los partidos y le toca empezar a negociar con los congresistas individualmente. Ahí me permito hacer un paréntesis porque usted va a llegar a esto, pero para que la gente empiece a entender, el protagonista de esta historia, Carlos Ramón González, hace parte del Verde. Del Ojo que Verde no solo hace parte petrista. del Verde. No, es que no solamente hace parte, exacto. Carlos Ramón González era hasta 2023, cuando ingresa al gobierno, el director del Partido Verde y además es el representante legal del partido, o era el representante legal Ajá. del partido. Es decir, básicamente era el dueño del bolígrafo para definir a quién apoyamos, si damos avales o no damos avales. Y Carlos Ramón González fue el gran artista y el gran artífice que estuvo detrás de darle libertad a los congresistas verdes después de la primera vuelta para que todos llegaran a apoyar al petrismo al final. Entonces, más adelante vamos a hablar un poquito sobre esa trayectoria de la importancia de Carlos Ramón en la relación con el Verde y de cómo nace políticamente Carlos Ramón en la Alianza Democrática M19 y ahí está con Petro y detenta un montón de cargos públicos de elección popular a partir de la Alianza Democrática M19. Pero volviendo a la explicación como del sistema, entonces a Petro le toca sentarse a negociar congresista por congresista. Y hay un tema en particular donde las negociaciones estaban siendo muy álgidas, que era el incremento en el cupo de endeudamiento que se negoció en 2020, que se tramitó en 2023. Entonces, ahí Petro empieza a sentir que no tiene mayoría, el gobierno, no Petro específicamente, empieza a sentir que no tiene mayorías suficientes en las comisiones terceras y cuartas de Congreso, que es donde se aprueban todos los temas que tienen que ver con presupuesto público, finanzas de la nación y demás. Y entonces empiezan a negociar con congresistas clave, que son todos los que están acá involucrados en la investigación. Y para eso se convoca a una reunión en Palacio. Lo que dice, lo que han dicho hasta este momento las personas que están cantando alrededor de este tema, que son María Alejandra Benavides, quien era la mano derecha del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en ese momento. Embalado también en esto. Embalado también en esto, por el momento no con orden de captura, pero embalado, que es el único que queda. Con todos los señalamientos. En estos días salió a decir que él todavía está en Colombia, que él no va a huir, que él está acá, está muy señalado, pero todavía no tiene orden de captura. Entonces, la persona que... Mientras que no le saquen papeles en Nicaragua, hermano. Entonces, María Alejandra Bonilla, la mano derecha, empieza a cantar, canta también Sneider Pinilla y canta también Olmedo. ¿Qué es lo que hacen en la cumbre de Palacio, que es esta reunión de la que habla? Entonces, se reúnen. El director del DAPRE en ese momento, Carlos Ramón, el ministro del Interior en ese momento, Luis Fernando Velasco, el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique Soacha, y el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Olmedo López, y la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. Y definen qué les van a dar a los congresistas ahí para que gestionen, para que voten a favor del cupo de endeudamiento. Resulta es un escándalo de mermelada. Más o menos, porque ese es, entonces, resulta que además de eso, o sea, no es solo de, ok, te voy a aprobar el proyecto en tu región. Eso sería un escándalo de mermelada y ya. Es cierto. Ok, te di un tema en tu región a cambio de que tú me votes esto. Hasta cierto punto sería una transacción política, ¿no? No, digamos,
ahí puede haber preferencias, pero ahí no hay corrupción en el sentido de que llega plata pública a bolsillos individuales, a bolsillos Sí, privados. es una práctica política polémica. Pero sí, pero no, digamos, se supone que el gobierno no puede comprar los votos de los congresistas, pero pues ahí tenemos este tipo de cosas, ¿no? Entonces, transfieren unas partidas presupuestales a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Por qué? Porque resulta que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por su naturaleza, está exenta de muchos de los procedimientos contemplados en la Ley 80 de Contratación Pública. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras que si yo soy el Ministerio de Cultura o el ministerio que sea, tengo que, si voy a comprar unos carrotanques, tengo que sacarlo a licitación pública. En la UNGRD no necesariamente tengo que comprarlos por licitación pública. ¿Por qué? Porque el Por urgencia. espíritu de la unidad de gestión de riesgo es que responde a temas que son urgentes, ¿no? Y como responde a temas que son urgentes, pues lo administrativo no debería ser el problema para que el agua le llegue a la gente de La Guajira inmediatamente o para que atendamos Sí, a o los sea, damnificados de un si hay incendio. una Pues, emergencia como las tantas que hay en este país, no se pueden poner a esperar una licitación de un mes mientras presentan pliegos, etcétera, etcétera. ojalá una licitación se demorara un mes. Bueno, tal cual, pero es un ejemplo. Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Mandan esa plata a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y ahí firman unos contratos. Firman unos contratos y esos contratos, lo que ha mostrado el proceso hasta este punto, es que los firmaron con personas cercanas a, digamos, con contratistas cercanos a este círculo político y particularmente a Olmedo López. Y que de los anticipos para la compra de los elementos, de los carrotanques y demás cosas, porque no solo está cuestionado el de los carrotanques, sacan unas platas, el Estado le da como anticipo, no sé, 10.000 millones de pesos al contratista. Y el contratista de esos 10.000 saca 4.000 millones y se los entrega a Olmedo en efectivo, contante y sonante. Esa platica llega a, no sé si lo habrán llevado a presidencia o a las oficinas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Aquí en el caso es que esa platica se la entregan a Sandra Ortiz para que vaya y le entregue 3.000 millones de pesos a Iván Name, presuntamente, para que presuntamente vaya y le entregue. Sí, toca decir presuntamente, acuérdese porque después le meten a usted una demanda y yo sí, ya no tengo plata para abogados, entonces nos jodimos. Bueno, entonces, esa plata presuntamente Sandra Ortiz le entrega 3.000 millones a Iván Name, verde también, senador verde, de la senador verde, y 1.000 millones de pesos más a Andrés Calle Aguas, presidente de la Cámara, que es para que repartan y le reparten contraticos a los de la Comisión Cuarta. ¿Cómo se ve eso en votos? Digamos, esa es la prueba que no han podido encontrar, digamos, el puente que no han podido hacer, pero pues que seguramente en algún momento saldrá si la investigación continúa, y es, al final el cupo de endeudamiento que querían aprobar en comisiones económicas efectivamente se aprueba, y para la reforma pensional, que era el otro gran tema, hay algo que es muy llamativo, y es que Iván Name había sido públicamente opositor del gobierno todo el tiempo. Y ese es uno de los argumentos del gobierno para decir, es que ¿cómo van a decir que lo compramos para que pasara la reforma pensional cuando este man había sido opositor de la reforma y del gobierno? Resulta que durante todo el trámite de la reforma pensional, Iván Name, y eso está documentado en múltiples artículos de prensa, y uno puede entrar y mirar las sesiones del Congreso, Iván Name, apenas empezaba el debate sobre la reforma, le cedía la presidencia a la primera vicepresidenta del Congreso, del Senado, que Casual. es María José Pizarro. Entonces, un opositor furibundo hasta ese momento pierde el espacio de controlar la plenaria y de controlar cómo van a hablar. Y a la senadora más importante del partido de gobierno. A la senadora más importante del partido de gobierno. Y ella maneja los debates como ella quiere, ella, digamos, termina ejerciendo la presidencia. Uno va entendiendo por qué la pensional finalmente pasó y todo el cuento, pero pues es altamente sospechoso que teniendo la oportunidad de presidir esos debates y de dificultar su trámite hasta cierto punto,
Como opositor que supuestamente era. Como opositor que supuestamente era, ceda el poder y se lo entregue totalmente a María José. Entonces, ese es como el resumen no tan rápido de todo lo que pasa ahí en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y ese es el tema que tiene en este momento investigados, bueno, que ya tiene imputados a César Manrique y a Carlos Ramón, que tiene negociando principios de oportunidad a Olmedo López, a Sneider Pinilla y a María Alejandra Benavides, y tiene investigados por el momento, pero muy probablemente pues haya acciones en ese sentido, a Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, a Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y a muchos congresistas, principalmente a Andrés Calle y a Nave, pero también a los de la Comisión Cuarta, Guadid Mazur y otro combo ahí. Ese es el panorama general.